Muy bien, y para acabar ya vamos a hablar de lo que es la epilepsia, ¿ya? Espero que se haya comprendido esta parte de accidente cerebrovascular. Es la parte, como les digo, más importante en la cual nos hemos detenido más. Y acá sí, en ACV lo que me interesa es que ustedes más que todo graben, ¿no?, lo que es la sintomatología, el ACV isquémico y su tratamiento. Y en el caso de los hemorrágicos, más que todo les van a preguntar sintomatología, ¿ya? Sintomatología y hallazgos en tomografía. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que es la epilepsia, los síndromes convulsivos, ¿ya? Doctor, ¿hay una diferencia entre convulsión y crisis epiléptica? Bueno, en realidad la convulsión más que todo es el movimiento motor, ¿no? O sea, la convulsión es la manifestación motora de una crisis epiléptica, ¿ya? O sea, todo ese movimiento motor, que obviamente es anormal. Y la crisis epiléptica es una manifestación clínica de una actividad neuronal incrementada. O sea, ¿por qué se produce la convulsión? Por un incremento de la actividad neuronal, ¿no?, mediante el desarrollo de los llamados focos epileptógenos. Esta actividad es hipersincrónica, ¿no? O sea, en realidad la convulsión es la manifestación neurológica es exacerbada, pero suele ser sincrónica, ¿no? Por eso casi siempre los movimientos son sincrónicos. Usualmente esto de acá es autolimitado, ¿no? O sea, el paciente propiamente deja de convulsionar casi siempre en la mayoría de casos sin tratamiento, ¿no? Mientras que cuando hablamos de epilepsia, en el caso de la epilepsia, ahí sí la epilepsia es una enfermedad, ¿no? La epilepsia es una enfermedad que suele ser una condición crónica, o sea que el paciente siempre la tiene, que se caracteriza por crisis epilépticas recurrentes. Ya la epilepsia es una enfermedad. Cuando hablamos de estatus epiléptico, hablamos de una crisis epiléptica que me dura más de 30 minutos. Pregunta de examen, por eso acá está el Fénix, ¿ya? Dura más de 30 minutos, sin recuperación. O sea, el paciente convulsiona, no se va a recuperar en ningún momento, convulsiona por 30 minutos. El tratamiento de esto, obviamente, es el soporte hemodinámico, el oxígeno, la glicemia, y el tratamiento fundamentalmente es con benzodiazepinas. También preguntan en los exámenes, por eso acá les pongo el Fénix, ¿ya? Paciente con estatus epiléptico, o también yo le pongo acá el sinónimo, le pongo convulsión en emergencia, pero no es sinónimo obviamente, ¿no? El término estatus es cuando dura más de 30 minutos, pero yo le digo convulsión en emergencia porque así me vienen los exámenes, ¿no? O sea, en el examen viene paciente que viene por emergencia convulsionando. Entonces, obviamente, normalmente yo no sé el tiempo, entonces es una convulsión que se presenta en emergencia y yo probablemente lo conozco por primera vez. ¿Qué hago, doctor? Paciente que me convulsiona. ¿Fenitoína? No, le voy a dar benzodiazepina. Ese es el tratamiento. Entonces, el tratamiento del estatus, o si le viene una pregunta de convulsión en emergencia. En la segunda línea ya vamos a utilizar otros fármacos. O sea, si el paciente no responde, ya vamos a utilizar otros fármacos que vamos a describirlos más adelante, ¿ya? El estatus epiléptico refractario es cuando me dura todavía más, ¿no? Más allá de los 30 minutos, más de las 6 horas, pero no llega tanto a las 24 horas, ¿ya? No me llega tanto a las 24 horas. Este paciente con estatus epiléptico refractario tiene que ser manejado en UCI. ¿Por qué, doctor? Porque le voy a administrar medicamentos que van a disminuir su nivel de conciencia y también respuesta, ¿ya? Entonces tiene que estar manejado en UCI, por lo tanto el paciente va a ir a una intubación necesariamente. Y para eso nosotros vamos a utilizar fármacos como el tiopental, el propofol o el midazolam. Y se habla de un estatus epiléptico súper refractario cuando dura más de 24 horas, imagínense ustedes, ¿no? Entonces acá ya es una convulsión que ya pues dura más de un día, ¿no? Que sería casi imposible en realidad de ver con todo el tratamiento actual, ¿no? En cuanto a etiología por edad, otra cosa que les encanta preguntar. Doctor, si es un paciente recién nacido, ¿por qué más frecuentemente convulsionan? Trastorno hipóxico isquémico. Trastorno hipóxico isquémico. ¿Ya? O sea, por problemas del parto, ¿no? Hay una hipoxia del neonato y por eso puede darle convulsiones. En los lactantes y niños, doctor, ¿cuál es la primera causa? Las crisis febriles. Pregunta de examen. ¿Por fiebre? Sí, por fiebre. Adolescentes, ahí sí es idiopático, ¿no? O sea, la epilepsia, ¿no? Idiopático. Jóvenes de 18 a 35 años, más frecuente acá es que sea por un traumatismo, o sea, accidente, ¿no? El accidente obviamente también el paciente puede convulsionar, ¿eh?
La mayoría de veces sí es limitado, o sea, no es que el paciente se quede convulsionando siempre, pero puede convulsionar. Adulto de 35 a 50 años, acá empiezan a crecer los tumores cerebrales. Y en adultos más de 50, el ACV. O sea, ¿por qué? Porque el ACV ya es más frecuente, ¿no? O sea, en realidad, como te digo, el ACV no, de por sí solo no suele causar, pero cuando es bastantes veces y también hemorrágico, ahí ya la cosa cambia, ¿no? Adultos. El diagnóstico idealmente se hace con un electroencefalograma. Sin embargo, en un porcentaje todavía puede ser el 15% sale anormal en una población sana, ¿no? O sea, en una población el 15% puede salir anormal. También me ayudo de neuroimágenes, ¿no? La resonancia aquí es mejor para ver causas, sobre todo tumorales, de lo que es convulsiones, que la tomografía, ¿ya? Pero el diagnóstico desde luego me va a ayudar con el electroencefalograma, ¿no? ¿Cuándo se da tratamiento de estos episodios? Obviamente, en realidad el tratamiento se da inmediato, pero ¿cuándo voy a dar un tratamiento generalmente más progresivo, o sea, más perenne? Si el paciente tiene mayor o igual a 2 crisis, o si el paciente tiene una crisis, pero ya además de la crisis encuentro en el electroencefalograma algún tipo de alteración importante, alguna alteración en imágenes, o sea, yo encuentro una imagen con un tumor o alguna alteración importante, o si es un episodio, pero de frente me debuta como un estatus, ¿no? O sea, más de 30 minutos. ¿Ya? Entonces, en ese caso voy a iniciar casi siempre monoterapia, ¿ya? Y casi todos los antiepilépticos son relativamente, digamos, eficaces, ¿no? Ahora, en el caso de las crisis febriles, ¿no? Que van a verlo de todas maneras en pediatría. Las crisis febriles, acá tenemos una llamada típica y la típica, ¿no? Esta crisis típica también se le llama simple, ¿no? Y a esta típica también se le conoce como crisis febril compleja, ¿ya? Por si acaso. Mira, la simple en realidad, la simple es la más común, ¿ya? Esta de acá es la más común. Y la compleja más bien es la más peligrosa. O sea, lo más frecuente, los niños que cada rato convulsionan, doctor, ¿cuáles son? Los que se encuentran entre 6 meses y 5 años por fiebre, ¿ah? Convulsionan, ¿ya? 6 meses y 5 años. Más bien si da en pacientes menores de 6 meses o mayores de 5 años, este de acá es atípico, cuidado, ¿no? Y estos pacientes casi siempre tienen una enfermedad neurológica que le explique. Estos pacientes no, son simplemente niños que les da una fiebre por alguna infección y convulsionan, ¿no? Por eso de acá es más benigno. Y aquí sí la fiebre en realidad es más alta, por eso puede desencadenar. Acá las fiebres suele ser más baja y aún así el paciente convulsiona. Doctor, en esta simple también el paciente convulsiona poco, menos de 10 a 15 minutos máximo. Acá, cuidado que el paciente se va más de 15 minutos, ¿sí? Los estadios post-crisis, luego de la convulsión, suelen ser sin parálisis ni sueño profundo. Y en el caso de las complejas sí puede haber parálisis o sueño profundo. Otra cosa importantísima, muchachos, ¿cómo es la típica? O sea, ¿cómo convulsiona? Una crisis generalizada, ¿sí? O sea, una crisis tónico-clónica, la más común, ¿no? El paciente convulsiona tónico-clónico, todo el cuerpo empieza a convulsionar, ¿no? En cambio, la típica, las convulsiones suelen ser parciales o asimétricas. El problema de estas simples es que pueden recurrir, aunque en realidad es mucho menor que la posibilidad de las atípicas. Por eso es bueno importante diferenciarlos, ¿no? Mira, el riesgo de recurrencia inmediato podría decirse 30%, 50% en el caso de las típicas. Y el riesgo de epilepsia, o sea, el riesgo de que el paciente ya tenga una enfermedad instalada, que va a requerir obviamente el tratamiento de por vida, acá es muy poco, solo 3%. En cambio, en la atípica, estos de acá, como te digo, sí tienen mayor probabilidad de convulsionar, ¿no? Por eso, date cuenta que en realidad la manifestación neurológica, lo más raro es en la típica, y estos son los que tienen más riesgo de tener problemas posteriores, ¿ya? Muy bien, en el caso de, vamos a hablar ahora de los tipos de convulsiones. Por un lado tenemos a las crisis focales y por otro lado a las generalizadas, ¿ya? Ahora, esta terminología en realidad ha cambiado. Acá les he puesto el cambio de terminología, mira, para que ustedes lo puedan revisar. Esta es la nueva clasificación del ILAE, ¿ya? Yo les digo que esto va a venir en el examen en algún momento, porque siempre vemos que las guías poco a poco las introducen en las preguntas, ¿ya? Entonces, acá tenemos los llamados antiguos términos y acá tenemos a los nuevos, ¿no? Antes se le decía
enfermedad idiopática, ¿no? Ahora se le dice genética. Ya sabemos que se debe a causas genéticas, ¿no? Epilepsia genética, idiopática. Antes se les decía sintomática o secundaria a algún desorden, o sea, por ejemplo, ¿no? Ocasionado por un ACV, ¿no? Sintomática. Ahora se le dice metabólico estructural, ¿no? Ocasionado por una esclerosis tuberosa, por una malformación. Metabólico estructural. Antes se le decía criptogénica, o sea, cuando no teníamos ningún tipo de diagnóstico. Ahora se le dice de causas desconocidas. En realidad son cambios mayormente de nombre, pero sí me interesa que lo sepan. El más importante, o sea, el más digamos, duro es este, ¿no? Ya no se le llama convulsión parcial simple y compleja, solamente se le llama focales. ¿Por qué, doctor? Porque se dice que el tratamiento es generalmente similar y también la evolución también. O sea, más que todo me sirve eso para la semiología, ¿no? Parcial simple, parcial complejo. Ahora vamos a verlo. Y yo les voy a enseñar así porque en realidad siguen veniendo preguntas, obviamente, ¿ya? Pero la actual terminología es convulsión simplemente focal, ¿ya? Luego también, antes se hablaba de convulsión parcial secundariamente generalizada, ¿no? No, ahora se le llama convulsión simplemente evolutiva o bilateral, ¿no? Nada más. Antes se le decía benigna o catastrófica, ahora se le dice autolimitada, ¿no? Una convulsión que rápidamente se resuelve, o si es catastrófica que no responde, se le dice fármaco respondedora, o sea que no, fármaco no respondedora sería lo correcto, ¿no? Para una catastrófica, ¿ya? Para la que se autolimita, simplemente autolimitada, ya no se habla de una convulsión benigna. Esta de acá es la clasificación, digamos, típica, ¿ya? Es la que yo les voy a enseñar. Entonces, a las focales, como les digo, antes se les habla parciales, ¿no? Doctor, y las parciales se dividen en simples y complejos. Simples porque no hay alteración de conciencia, o sea, el paciente siempre está consciente de todo. En la compleja, más bien, el paciente pierde la conciencia, no se acuerda, ¿ya? Entonces, parcial, simple y compleja. ¿Por qué se le llama parcial, doctor? Porque la parcial solamente afecta a un lado del hemisferio. Y en la generalizada, a los dos. ¿Ya? Entonces, parcial a un solo hemisferio. Y lo común también en estas parciales es que afecten a un grupo muscular. O sea, no es que todo el cuerpo generalmente se empiece a convulsionar, ¿ya? Doctor, las convulsiones parciales simples pueden ser motoras, ¿sí? O sea, puede ser un paciente que empieza a tener una convulsión de un grupo muscular, por ejemplo el brazo, ya empieza a mover, motora. Puede ser también sensitiva, a veces autonómica solamente, ¿eh? E incluso psíquica a veces, ¿no? El paciente tiene algunas conductas inusuales, eso es una convulsión parcial, puede ser de un solo lado del cerebro y que justo agarre una zona que tenga que ver con conductas extrañas. Cuando es una convulsión con alteración de la conciencia, ¿no? Acá sí hay una lesión, generalmente que se encuentra en la región del temporal medial, o sea, interna. Por eso casi siempre el paciente tiene alteraciones de los recuerdos. Y otra característica de las convulsiones parciales complejas es el automatismo, ¿ya? Con automatismo me refiero a esos movimientos, ¿no? Por ejemplo, tipo chupeteo le dicen, ¿no? O muecas, ¿no? Como si fuera un paciente que te estuviera haciendo una mueca, ¿no? Mueca, se mueve hacia un lado o te da como un beso, chupeteo, ¿no? Entonces, ese tipo de convulsión es una convulsión característica parcial, porque no es una convulsión generalizada, es una convulsión parcial, y que tiene alteración del estado de conciencia, ¿ya? Eso es característico de la convulsión compleja. Ahora, en el caso de la convulsión generalizada, las crisis generalizadas, ahí están las famosas tónico-clónicas, ¿no? Que estas son las más frecuentes, obviamente, que vemos en la edad adulta, no, de lejos son las más frecuentes. Y luego tenemos las crisis de ausencia, que se ve mayormente en niños, ¿no? La crisis de ausencia que se ve mayormente en niños, que creo que era una pregunta, ¿no? Que nos vino. En el caso de la convulsión tónico-clónica, desde luego el paciente siempre pierde la conciencia, ¿no? Pierde la conciencia, el paciente empieza con fenómenos tónicos, ¿no? Que es la hipertonía generalizada, tú le tocas todo el cuerpo, está recontra hipertónico, el trismus, que es, ¿no? La contracción de la región mandibular. Y el paciente puede tener también episodios de apnea durante, ¿no? Obviamente le da incontinencia de esfínteres, por eso el paciente puede orinarse, ¿no? Durante la convulsión, y otros estadios autonómicos.
El clónico, la parte clónica tiene que ver con el movimiento rítmico, ¿no? O sea, tónico-clónica, contracción y movimiento rítmico, ¿ya? Todo ese convulsión que nosotros hemos visto alguna vez, seguro un paciente se cae o empieza a convulsionar todo el cuerpo de manera sincrónica, esa es una convulsión tónico-clónica generalizada, ¿ya? Característicamente estos pacientes tienen una amnesia del evento, no se acuerdan, y también casi siempre tienen bastante confusión, ¿no? O sea, se levantan, convulsionan, se levantan y ¿qué pasó? ¿No? Están así irritables, somnolientes, ¿no? Se demoran un poco en recuperarse, ¿ya? En cambio, en las crisis de ausencia, estos niños normalmente, como les decía, ¿qué hacen los niños? Por un momento el niño está atento y luego es como que el niño se pierde, ¿no? Tiene una mirada fija hacia adelante, puede tener algunos movimientos nomás, como vimos en el caso, ¿no? del párpado, pero mayormente el niño se queda con una mirada fija. Y luego de eso pasa el episodio y el niño otra vez hace sus cosas normal. Es esa característica de la recuperación inmediata sin, ¿no? un episodio posictal muy severo, como en el caso del tónico clónico, que el paciente está mareado, ¿no? Todavía bastante incómodo. Eso es característico de las crisis de ausencia y se da más que todo en niños, ¿no? Si se dan cuenta, tanto la crisis de ausencia como mioclónica son frecuentemente en niños y tienen causas genéticas, ¿no? Y también pueden ser también desencadenadas por estrés, ¿ya? En el caso de otros tipos de convulsiones, hablamos de las mioclonías, existe una forma muy frecuente, o sea que es la más frecuente en la infancia, que se llama la mioclonía progresiva, ¿ya? La mioclonía progresiva, que es la forma más frecuente de mioclonía en la infancia. Ojo, no estoy hablando que es la más frecuente de toda la infancia, es la más frecuente de la mioclonía. Y ahora un poco quería hablarles de los tipos de movimientos, ¿ya? O sea, en epilepsia hay varios tipos de fenómenos, ¿no? Motores. Esos de acá son los llamados fenómenos motores positivos y esos de acá son los fenómenos motores negativos. Doctor, ¿un paciente puede convulsionar más bien sin tener tono? Sí, eso son las crisis atónicas, o sea, el paciente pierde el tono muscular. Como si fuera una gelatina, el paciente se desparrama, pérdida súbita del tono muscular. En el caso de los más bien positivos, ¿no? Por ejemplo, el movimiento mioclónico, la mioclonía, ¿qué es, doctor? Es una contracción que es irregular, ¿ya? Y es bastante breve. Esta contracción es súbita, involuntaria de músculos o grupos musculares, generalmente de topografía variable, ¿no? O sea, generalmente esta de acá implica grupos musculares, ¿no? Eso es una mioclonía, ¿ya? El movimiento clónico, esas son contracciones repetitivas pero regulares, repetitivas pero son regulares, ¿no? O sea, tú ves que la frecuencia es una frecuencia regular, que afectan también a un grupo muscular, ¿ya? Y suelen ser prolongadas. ¿Qué es el movimiento tónico, doctor? Acuérdate que el tónico es simplemente un aumento de la contracción, ¿no? Es una contracción sostenida, ¿no? Ojo, no es un toma y daca, no. Tónico es una contracción sostenida, ¿ya? Y obviamente el paciente puede tener movimientos vibratorios, ¿no? Durante el movimiento versivo. Esta es una desviación forzada. Generalmente es de la mirada y de la cabeza, ¿no? O sea, es un movimiento versivo, ¿no? Un movimiento hacia un lado, ¿ya? Es una convulsión, un movimiento versivo. Y el espasmo es una súbita flexión, extensión o ambos. Ya, esto de acá generalmente se da a nivel de músculos proximales, o sea, en el tronco, ¿ya? Ya, mayormente es esto. Y por otro lado tenemos la mioclonía negativa. ¿Ya? Este de acá es cuando hay una interrupción, o sea, no es el movimiento, sino hay una interrupción de la actividad muscular, sin evidencia de una mioclonía precedente, ¿no? O sea, no es un paciente que tiene una mioclonía, está tranquilo y luego hay una interrupción de la actividad y luego se recupera el paciente. Es muy breve, no es como el estadio atónico, ¿no? Y el acinético es cuando hay una incapacidad para iniciar movimiento, ¿no? Incapacidad para iniciar movimiento, que en realidad es muy similar a lo que es el trastorno hipomotor o detención de la conducta, pero en realidad en el hipomotor ya hay un movimiento y se detiene, ¿no? Eso es hipomotor. Entonces, esos fenómenos en realidad ambos se pueden presentar
en las convulsiones, ¿no? Es un espectro en realidad bastante amplio, ¿no? Entonces, en la crisis tónico-clónica generalizada es la más frecuente, ya dijimos, ¿no? El paciente puede tener convulsiones tónico-clónicas, la hipertonía, la midriasis, el movimiento clónico es rítmico, desde luego. Y acá les he puesto un cuadro nomás para poder diferenciar la convulsión del síncope, ¿no? Porque a veces se confunde, ¿no? ¿Ha convulsionado o se ha desmayado nomás? ¿Problema cardíaco o problema neurológico, ¿no? Casi siempre la convulsión no tiene factor desencadenante importante. En cambio, en el síncope sí, ¿no? Hay un estrés emocional, una maniobra de Valsalva, no sé, un vómito quizás, ¿no? O una hipotensión ortostática, ya que le ha llevado a la pérdida de conciencia. Síntoma premonitorio, en el síncope puede haber un poco de debilidad, que es lo característico, ¿no? Visión en túnel, doctor, la vista se me nubla, así se me pone un poco oscuro y en túnel, ¿no? En la convulsión casi siempre no lo hay, o en todo caso, ahora pero mayormente lo que vemos es olor extraño, ¿no? Antes de la convulsión, sí. Huele algo raro y empieza a convulsionar, ¿no? En cambio acá en el síncope sí hay algo más, digamos, constitucional, ¿no? Casi siempre el paciente con síncope está totalmente parado antes del episodio, ¿no? La transición a la inconsciencia suele ser inmediata en el caso de la convulsión, esto es algo muy importante, ¿no? El paciente, ¡boom!, de repente convulsiona, ¿no? En el síncope el paciente poco a poco siente que le abandona la fuerza y ¡pah!, se desmaya, ¿no? La pérdida del conocimiento casi siempre en el síncope es mucho menor, obviamente, ¿no? La duración de los movimientos tónicos, es que a veces en el síncope el paciente puede un poco moverse, por eso a veces se confunde con convulsión, ¿no? Porque a veces se desmaya el paciente y veo que casi siempre es muy corto, por si acaso, ¿ya? Este acá es muy corto. Palidez también obviamente está más ligado, y la cianosis más bien a la convulsión, ¿no? Luego la desorientación, ¿no? Como les digo, en la tónico-clónica, paciente típicamente puede pasar minutos hasta horas, que es poco frecuente, pero sí es bastante tiempo. Está desorientado, ¿qué pasó, no? En el caso del síncope, no, rápidamente el paciente se recupera, ¿no? El dolor muscular también, ¿no? Que obviamente la convulsión es más el dolor, porque obviamente ha habido una descarga, ¿no?, neuronal importante, y el músculo también ha reaccionado de manera violenta. Y otras características como la incontinencia, ¿no?, la mordedura de la lengua, van un poquito más quizás por el lado de la convulsión. Tanto por ahí eso es importante en la vida real también, porque nos va a ayudar a diferenciar, ¿no? En la infancia también existen dos enfermedades epilépticas muy difíciles de tratar. Una de ellas es el síndrome de West, ¿no?, que característicamente, o sea, esos dos se caracterizan porque son trastornos constitucionales que son muy difíciles de tratar, son refractarias, ¿no?, mala respuesta al tratamiento. El síndrome de West se suele ver en niños menores de 1 año. Y las características son espasmos infantiles. Obviamente esto de acá se va a acompañar de un peor desarrollo psicomotor. Este niño va a tener una detención del desarrollo psicomotor, ¿ya? Y en el electroencefalograma se evidencia una ipsarritmia, que es característico del síndrome de West, ¿ya? Ipsarritmia. Luego otro es el famoso síndrome de Lennox-Gastaut. ¿Ya? El síndrome de Lennox-Gastaut se ve ya en niños mayores de 1 año, o sea, la edad ya es fundamental para poder diferenciarlo, ¿no? Y por un lado, estos pacientes pueden presentar lo que es las convulsiones múltiples, ¿ya? Convulsiones múltiples, afectación también desde luego psicomotriz, y también tienen a nivel del electroencefalograma el complejo de punta-onda lento, ¿ya? Si ustedes ven ahí complejo punta-onda lento, eso es característico del síndrome de Lennox-Gastaut, ¿ya? Eso es característico del síndrome de Lennox-Gastaut. Doctor, ¿qué hago ante un paciente con una convulsión, un estatus, o como usted dice, convulsión de emergencia? Lo que se debe hacer primero, ¿no?, es asegurar la vía aérea, darle la ventilación adecuada, obviamente controlar los demás factores. Y acá me ponen que pudiera administrar, eso es un combo, digamos, ¿no?, de tiamina y glucosa. Esos son para obviamente pacientes que tú lo ves recién llegando y no sabes nada, y bueno, le puedes poner, ¿no? Si en realidad tú ya sabes de que el paciente puede tener algún tipo, ¿no?, de convulsión, que es obviamente lo que vamos a tratar, ¿no? Vamos a preguntar acá si hay antecedentes personales, si el paciente tenía epilepsia, si el paciente tuvo algún traumatismo, ¿no?, que obviamente puede causar la convulsión, ¿no? Podemos hacer pruebas complementarias para descartar algún tipo de intoxicación, porque ojo, también puede haber convulsiones, ¿no?, por intoxicaciones, por cocaína, etc.
Y luego de ello vamos a dar el tratamiento inicial, o sea, esto obviamente es concomitante, ¿no? Rápidamente le vamos a dar un tratamiento con benzodiazepinas, ¿no? Preferimos usar diazepam, ¿ya? Podemos usar diazepam endovenoso, podemos usar midazolam también intramuscular. Y si el paciente aún así con eso no me responde, ya voy a utilizar otros fármacos como la fenitoína, ¿ya? La fenitoína. Doctor, luego ya tengo otras opciones como el levetiracetam, la leucosamida, que son otro tipo de fármacos más importantes. Y si el paciente me demora mucho, doctor, refractario más de 1 hora, anestesia general, ¿no? Y con eso ya me voy a ir a UCI. Ese cuadro en realidad es mejor para explicar lo mismo. Paciente con estatus, doctor, ¿qué hago? Diazepam. Dosis de 0.25 miligramos por kilo, que más o menos me sale 10 miligramos, que vendrían a ser 2 ampollas, ¿no? 10 miligramos. Endovenoso. Si el paciente luego de eso no responde, mira cómo van pasando los minutos, 5 o 10 minutos, el paciente sigue convulsionando. O sea, no deja de convulsionar el paciente, sigue. Le puedo dar un tratamiento con fenitoína, ¿no? Esto antes, la fenitoína se llama Epamin, entonces por eso los doctores te decían en el hospital, epaminízalo, ¿no? ¿Cómo hago eso, doctor? Pues hago una dosis de carga de 15 a 20 miligramos por kilo, ¿no? Que me sale aproximadamente 1000, 1200. La fenitoína viene de 100 miligramos, más o menos la dosis de carga es de 7 a 10 ampollas, ¿no? Estas 7 a 10 ampollas de fenitoína la pasamos en cloruro de sodio más o menos en 2 horas, ¿no? Esa es una manera de tratamiento, se llama la epaminización. También puedo utilizar ácido valproico, ¿no? A esa dosis de 15 a 30 miligramos por kilo, o levetiracetam también, ¿no? Eso dependiendo de lo que nosotros tengamos, ¿ya? Doctor, si no me funciona aún así, o sea, mira, que le he dado todo esto, ¿no? Pasa 30 minutos, el paciente sigue convulsionando, no ha dejado de convulsionar en ningún momento, ¿qué tengo que hacer? Mira, si ya has utilizado eso, a veces le has dado fenobarbital y aún así sigue convulsionando, tienes que darle ya algún tipo de sedación, ¿no? La sedación ya puedes utilizar midazolam, propofol o tiopental. Doctor, pero acá ya tengo que llamar a la UCI. Sí, porque si el paciente me sigue convulsionando y yo tengo que darle esos medicamentos, el paciente tiene un riesgo de tener una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Además de eso también obviamente va a perder todo lo que es los reflejos y por lo tanto tengo que asegurar vía aérea, ¿ya? Entonces estos pacientes ya no se manejan ya en una sala cualquiera, ya tiene que ser un paciente que tiene que ser evaluado por UCI y tiene que tener un manejo intensivo, ¿ya? El midazolam, el propofol son medicamentos que se utilizan en infusión a esas alturas, ya no lo voy a dar pues, en infusión, y para eso voy a hacer una dilución y voy a darle por un tiempo determinado y ese paciente tiene que haber sido visto por UCI y tiene que haber sido intubado, ¿no? Si aún así, doctor, el paciente ya no reacciona, obviamente vamos a considerar la anestesia, ¿no? Igualmente, ya le llamo al anestesiólogo, el anestesiólogo ya le va a dar ketamina, le va a dar otro tipo de tratamiento ya más fuerte, como el propofol también, y este paciente sí o sí ya tiene que estar intubado y en ventilación mecánica, ¿no? Porque obviamente necesita ya un soporte ventilatorio porque estos medicamentos inhiben bastante lo que es el esfuerzo respiratorio, ¿ya? Entonces, esto es un abordaje en un paciente que viene con estatus y que obviamente progresivamente tú ves que no responde, ¿ya? Y desde luego nosotros llevamos a luego buscar las causas, ¿no? Mientras el paciente deja de convulsionar. También por ahí está propuesto, como ves ahí, sulfato de magnesio, ¿no? Eso ya para causas recontra ya, digamos, severos, cosa que nunca vas a ver, porque en realidad ¿qué te digo? El 95% más o menos, 90% de pacientes con diazepam van bien, ¿no? O sea, ya responden. Es muy difícil que tú llegues hasta esa altura, ¿no? Acá si te das cuenta ya están considerando usar corticoides, considerar inmunoglobulinas para obviamente casos de que no responde y aún así tú no sepas la causa, ¿no? Los mecanismos de acción principales de los principales anticonvulsivantes, ahí vamos a hablar, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos principales? Vamos a ver. Acá terminamos, ¿no? Pensé que venía a cefalear. Los mecanismos principales de los anticonvulsivantes, ¿ya? Entonces, en realidad, como les digo, los anticonvulsivantes son relativamente efectivos, ¿ya? La mayoría son relativamente efectivos. Tenemos muchos en realidad. Si nos preguntaran, doctor, ¿cuál es el mecanismo de acción más importante? Inhibición, ¿no? O como quieras decirlo, bloqueo de los canales de sodio, ¿ya? Ya, acá por eso usted me hablaba de los canales de sodio, sí. Luego tenemos, por ejemplo, también la estimulación de los canales de GABA. Luego tenemos también el bloqueo o la modulación de los canales de calcio, ¿no?
Y luego ya tenemos otros, digamos, tipos de fármacos ya que no usamos tanto, ¿no? Que actúan, por ejemplo, a nivel de la reducción de la actividad del glutamato, ¿no? Mayormente. O por ahí otros que también actúan a nivel de la producción vesicular, ¿no? De las vesículas, ¿no? Las vesículas sinápticas, ¿no? La mayoría, como te digo, los principales se encuentran en el primer grupo. Por eso te decía, inhibición de los canales de sodio. ¿Cuáles son? Fenitoína, ¿no? La fenitoína, por ejemplo, tiene que ver con inhibición de canales de sodio. También la lamotrigina, ¿no? Aunque la lamotrigina también tiene otro tipo de acción, pero la lamotrigina también la ubicamos acá, ¿ya? ¿Qué otro autor? La carbamazepina. Ah, ya, por eso usted me dice que canales de sodio, exacto. ¿Qué más? El valproato, aunque el valproato en realidad comparte muchos mecanismos de acción. Por eso se dice que el valproato es bastante efectivo para diversos tipos de convulsiones, porque comparte en realidad varios mecanismos de acción. Y en el GABA, o sea, el valproato se dice que un poco de GABA tiene, ¿no? No tanto. En el GABA está fundamentalmente las benzodiazepinas y los barbitúricos. Acuérdate que ambos se unen al GABA, o sea, ambos actúan a nivel del GABA, solo que el barbitúrico se une de una manera más irreversible, ¿ya? Entonces, el barbitúrico lo que va a hacer es aumentar la potencia del GABA, pero de una manera más espectacular que las benzodiazepinas, ¿ok? Por lo tanto, el barbitúrico tiene más riesgo de un problema, digamos, de depresión respiratoria, ¿no? Tiene más riesgo de una depresión respiratoria. El valproato, uno de sus mecanismos fundamentales es el control de los canales de calcio, ¿no? Modula lo que es el ingreso de calcio, que también tiene que ver obviamente con la convulsión. Otro autor que tiene que ver con el canal de calcio, uno que es exclusivo, digamos, la etosuximida, ¿ya? La etosuximida. Y también la gabapentina. Acá entonces, doctor, voy viendo varios medicamentos que se usan para la convulsión, exacto, ¿no? Entre los, por ejemplo, lo que usamos para reducción del neurotransmisor glutamato, que ya te he hablado de él, que es un neurotransmisor excitatorio, está el felbamato. Ok, es un medicamento, sí, quizás por ahí no lo usamos, en realidad no tenemos. Y por ahí otro que tiene que ver con la modulación de la excreción de las vesículas sinápticas. Acá tenemos al levetiracetam, ¿no? En las benzodiazepinas obviamente estamos hablando acá del diazepam, ¿no? Del midazolam, del lorazepam, del clonazepam, ¿no? Y acá en los barbitúricos, chicos, fenobarbital, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero si nos preguntan cuál es el principal mecanismo de acción, van a decir inhibición de los canales de sodio, ¿ya? Muy bien. Ese es un cuadrito también que resume más o menos lo que es el tratamiento fundamental de las principales crisis, ¿ya? Lo que te van a preguntar en epilepsia normalmente es, a lo mucho, sintomatología, pero lo más que les gusta preguntar es tratamiento farmacológico, ¿ya? Tratamiento farmacológico. En el caso de las crisis tónico generalizadas, las que son comunes en los adultos, ¿no? Las tónico-clónicas, ¿cuál es el tratamiento de elección? Pregunta de examen. Actualmente valproato, ¿ya? Tradicionalmente nosotros usamos fenitoína. Mira que acá está como alternativo, ¿no? Pero siempre nosotros hemos usado fenitoína, en verdad, ¿no? Tú vas al serum, te van a dar fenitoína. Pero actualmente el de elección, pregunta de examen, es ácido valproico, ¿no? Lo que sí hay que tener cuidado con el ácido valproico, ojo, es que es teratogénico, ¿ya? Por ahí salió una alarma, creo, hace un año o dos, me parece en Europa, y la replicó el Digemit. ¿Ya? Hay que tener cuidado, ¿no? Por ahí les gusta preguntar, les puede preguntar eso, ¿no? Cuidado con el ácido valproico, ¿ya? Tenemos la lamotrigina, el topiramato y la fenitoína, que ahora vamos a ver, porque en realidad la parte que también les gusta preguntar son los efectos adversos, ¿no? Doctor, en las crisis focales, en las crisis focales tú marcas carbamazepina, las convulsiones parciales. Doctor, esas son las convulsiones parciales, sí. ¿Ya? Carbamazepina vas a marcar. Pero también, desde luego, podemos usar la oscarbazepina, la imafenitoína y la lamotrigina, ¿ya?
Para crisis de ausencia, doctor, nuevamente, para examen, etosuximida. Mecanismo de acción, bloqueo de canales de calcio. ¿Ya? Etosuximida. Doctor, me dicen ácido valproico. No, hasta ahora tenemos para examen etosuximida. También desde luego el ácido valproico es de muy buena elección. ¿Ya? La motrigina y clonazepam también son alternativas. Y para las demás convulsiones, por ahí las convulsiones atípicas, bueno, otras crisis de ausencia y de tipo mioclónico o atónico sobre todo, ya te he dicho, ¿no? Valproato me sirve para todo, así que ácido valproico, ¿ya? Valproato. La motrigina y topiramato también podemos considerar. Y finalmente lo que también les gusta es los efectos adversos. Y acá sí tienes que también acordarte los principales, ¿ya? Vamos a empezar por la fenitoína, que es el que más, digamos, tiene efectos importantes, por eso ya no se usa mucho en realidad, ¿ya? No está como primera elección, pero clásicamente la fenitoína, ¿no? Hay efectos que son dependientes de dosis y otros que no son dependientes de dosis, ¿no? Por ejemplo, la hipertricosis, ¿no? Que es el aumento del vello y sobre todo el grosor, que obviamente es más molestoso en mujeres, ¿no? El vello, el cabello grueso, hipertricosis. Pregunta de examen, esto les gusta preguntar, ¿no? ¿Qué más causa la fenitoína? Hiperplasia gingival, también les gusta preguntar. Hiperplasia gingival, te da los dientes en serrucho. Dientes en serrucho porque la encía crece, entonces como que tapa el diente y parece en serrucho, ¿no? Pero en realidad es un problema de encía. Osteomalacia, exantema, linfadenopatías e hiperglicemia, ¿ya? Hiperglicemia también. Pero mayormente les gusta preguntar hipertricosis e hiperplasia gingival. Efecto adverso de fenitoína. ¿Ya? Puede dar sedación, mareo, eso es dependiente de la dosis, pero eso es lo dependiente de la dosis, sí, necesitamos, ¿sí? Eso de acá no es dependiente de la dosis. Otro importantísimo, carbamazepina, que me preguntaron, ¿no? No depende de dosis, o sea, una reacción realmente así, como decirlo, ¿no? Idiosincrática, así, aplasia de médula ósea. Uy, aplasia de médula ósea, eso es raro, carbamazepina, ¿no? Lo más frecuente quizás, o sea, que es común, según la dosis, a más dosis más efecto, mareo, ¿no? Y esto de acá se les ocurrió preguntar en el último examen de residentado. Hiponatremia. ¿Ya? Carbamazepina, hiponatremia. Náuseas, vómitos. Clonazepam, desde luego, como todo benzodiazepina, me puede dar sedación, pues, ¿no? La sedación es el elemento más importante. Ataxia porque hay que tener cuidado porque esos pacientes toman y hay falta de coordinación, por eso tú vas a dar una benzodiazepina, cuidado que vaya a conducir el paciente, ¿ah? Depresión respiratoria sí es muy importante solamente, con dosis, y no depende de dosis, confusión o depresión, ¿no? Tú sabes que puede dar la depresión de manera muy rara, ¿no? La etosuximida, doctor, en realidad es bastante tolerada, puede dar náuseas y vómitos, ¿no? Y más bien puede dar aplasia médula ósea de manera muy rara y psicosis de manera bastante rara, ¿ya? Cuidado con el fenobarbital, sí. Ya les he dicho que al ser un barbitúrico puede haber un síndrome de depresión respiratoria importante, ¿no? Depresión respiratoria. Y desde luego también la sedación, ¿no? Característico de los que actúan a nivel del GABA. Raramente puede haber una excitación paradójica, ¿no? Sí, estimula el GABA y al contrario, en vez de dormir el paciente está muy excitado. Eso es rarísimo, ¿no? Hiperactividad. Gabapentina, aumento de peso, por ejemplo, ¿no? Aumento de peso. Somnolencia también. Cuidado con la gabapentina, que lo usamos también para el dolor neuropático, ¿eh? Somnolencia. La motrigina puede dar un exantema de manera rara, ¿no? Insomnio, irritabilidad, sedación o cefalea también, ¿no? Cefalea. La 2-carbamazepina, desde luego, comparte la hiponatremia de la carbamazepina. La pregabalina, al ser un fármaco como la gabapentina, también puede dar sedación o mareo. ¿Ya? Esos son los más importantes. Y acá más que todo voy a seleccionar al ácido valproico, ¿no? La vigabatrina, por ejemplo, por si acaso es GABA también, ¿ya? La vigabatrina es GABA. Ácido valproico. Lo frecuente más bien en estos pacientes puede haber aumento de peso. Esa es una característica importante, ¿no? Aumento de peso. Ya ganan peso. Temblor, trombocitopenias, náuseas, vómitos, diarrea también, ¿no? Aumento del tiempo de hemorragia, pero mayormente es aumento de peso. Y entre los raros, que sí puede haber, cuidado, hepatitis, ¿no? Hepatitis y pancreatitis. Cuidado, por eso les digo, hepatitis y pancreatitis. Hay que tener cuidado en esos pacientes. Ovario poliquístico también se relaciona.
¿ya? Y pérdida de cabello. ¿Ya? Esto es lo que más que todo te van a preguntar, por eso me puse acá el Fénix, porque en realidad eso es lo que más suelen preguntar en lo que es epilepsia. Muy bien, acá hemos terminado los principales temas. Creo que nos hemos explayado adecuadamente en lo que es accidente cerebrovascular, que es lo más preguntado. No sé si por ahí tendrán alguna duda quizás. En tratamiento de epilepsia también hemos hablado, ¿no? Ampliamente. Y en la semiología, que quizás no preguntan mucho, pero que igual sí también hemos dado algunos ejemplos. ¿Por ahí tendrán alguna duda quizás? Preguntan. ¿No? El ACV desde luego deja secuelas, ¿no? O sea, los pacientes con ACV isquémico pueden tener secuelas dependiendo del grado de afectación, ¿no? A veces cuando nosotros damos digamos, tratamiento muy oportuno, ¿no? El tratamiento pues obviamente va a disminuir las secuelas, ¿no? Sin embargo, cuando el tratamiento se demora un poco, ahí el problema es que puede haber más secuelas. Las secuelas dependen de la cantidad de afectación del tejido. Si en realidad es una afectación muy amplia, muy grande, el paciente puede tener secuelas permanentes muy graves, ¿no? Por ejemplo, puede dejar de caminar, puede incluso necesitar sonda nasogástrica por un muy buen tiempo porque no tienen el reflejo nauseoso. O muchas veces o a veces, cuando la afectación es muy severa y también incluso el reflejo de la tos, estos pacientes acumulan muchas secreciones a nivel del tracto respiratorio y a veces se le pone una traqueostomía, ¿no? Una traqueostomía justo a nivel del cuello, para poder por ahí expulsar el moco, todas las secreciones que puedan tener. Porque los pacientes en realidad cuando quedan muy afectados, ¿no? Tienen estos problemas, ¿no? La carbamazepina, la dosis que usualmente se usa es de 400 miligramos, ¿no? Con un máximo de 1800, ¿no? Entonces puedes usar 400, 1200 miligramos máximo, ¿no? La tableta viene de 200 y de 400 miligramos. En gestantes, en realidad, el manejo es más que todo posterior, ¿no? O sea, en realidad la mayoría de gestantes ya tienen un tratamiento de convulsión, de epilepsia, ¿no? Estamos dos escenarios ahí, ¿eh? Estamos ante dos escenarios. Un escenario que me estoy refiriendo de una paciente que es epiléptica, ¿no? Que obviamente los que toman más los anticonvulsivantes son personas que tienen la epilepsia de enfermedad, ¿eh? No que convulsionan por ahí, no, la epilepsia. Entonces, una mujer que ya tiene epilepsia, que sale embarazada, ¿ya? Ahí hay guías y las guías te dicen normalmente que en estos pacientes que ya se embarazada normalmente tienes que mantener el tratamiento, ¿ya? Esa es la indicación y lo mucho que puedes hacer en estos pacientes es dosarles el fármaco para ver que no estén en niveles supraterapéuticos que puedan perjudicar al feto. La única indicación de cambio de tratamiento es con el valproato, ¿ya? Algunas sociedades dicen que si la paciente está tomando valproato, le puedo cambiar a otro quizás, ¿ya? Pero en los demás casos, carbamazepina, fenitoína, la indicación es mantener el tratamiento y a lo mucho vigilar la dosis, ¿no? O sea, ahí le tomo, por ejemplo, cosa que es rarísimo, tomarle un dosaje de fármaco, ¿no? Ahora, otra cosa es que me estás hablando de una paciente gestante que convulsiona, ¿no? O sea, es una paciente quizás que convulsiona por una preeclampsia y ahí ya saben ustedes, pues el manejo es diferente, ¿no? Sulfato de magnesio, ¿no? Es diferente. Obviamente estos pacientes con ACV, lo ideal es que hay que darle una rehabilitación con medicina física, ¿no? Estos pacientes, para que puedan recuperarse, nosotros mandamos interconsulta medicina física. Y medicina física se encarga de hacer los ejercicios, ¿no? Ejercicios pasivos, ejercicios activos para poder recuperar el movimiento y también fisioterapeutas de lenguaje también, ¿no? Que le van a ayudar a veces a poder recuperar o mejorar un poco. Incluso también fisioterapia respiratoria que, como les digo, les ayuda también un poco a manejar las secreciones, ¿no? Que a veces es necesario el paciente, como les digo, colocarle algunos dispositivos porque el paciente ya queda bastante mal, ¿no? O sea, en realidad lo que más vemos nosotros en neuro, en hospitalización, es ACV, ¿no? ACV y tumores, ¿no? Más que todo. Las patologías que vamos a hablar en la otra clase, en realidad son bastante interesantes, ¿ya? Vamos a hablar de miastenia, vamos a hablar de Guillain-Barré, vamos a hablar de esclerosis múltiple, vamos a hablar de tumores también, una par de cosas que desde luego van a profundizar más que todo en neurocirugía, porque en neurocirugía van a ver lo que es médula, ¿no? Espinal, por traumatismos, y tumores, ¿ya? Muy bien, chicos, creo que no hay más preguntas, entonces nos quedamos aquí.
Nos hemos pasado un poco, más o menos las 3 horas. Y los espero en la otra clase siguiente. Muchas gracias.